Listo. Bueno, hoy nos reunimos para escuchar a Iván. Iván Razdrokín nació en Buenos Aires en el 2003. Actualmente cursa su último año del profesorado de inglés en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabaja como docente de inglés en el sector privado y ha desempeñado tareas como adscripto en las materias de historia inglesa y literatura inglesa desde el 2024. Sus principales Ujú. intereses son la literatura en lengua inglesa, las letras clásicas, la filosofía y la historia del arte. Bueno, Iván, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias por este espacio. Eh, yo no tuve la oportunidad de participar o de atender a muchas reuniones de James Joyce Center, pero me parece una propuesta impresionante y me sorprende la cantidad de gente que hay en esta reunión. No esperaba que haya tanta gente escuchando, eh, pero la idea es presentar el resumen de un trabajo que realicé en una materia de literatura inglesa en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde yo escribí eh, específicamente sobre la novela The Portrait of the Artist as a Young Man, o el retrato del artista adolescente, y las relaciones que yo encontré entre esa novela y algunos conceptos de Nietzsche, específicamente en la primera obra de Nietzsche, que es El origen de la tragedia, ¿no? Es una obra muy famosa y que, en mi opinión, influenció mucho no solo el origen de la tragedia, sino las otras obras principales de Nietzsche influenciaron a Joyce. Y bueno, se ha investigado sobre esto, la influencia de Nietzsche en Joyce. Hay muchas referencias directas a Nietzsche en los libros de Joyce, tanto en Los Dublinenses, hay un personaje que está leyendo Zaratustra, y en el propio Ulises también. El amigo de Stephen Dedalus también hace algunas referencias a Nietzsche. Es un tema que claramente está en la obra de Joyce. Y bueno, el propósito de esta charla, ya di una presentación similar a esto en la universidad a principios de año. Entonces, esta presentación es como una adaptación de esa versión en vivo que hice, que fue mucho más breve que la extensión de esta charla, ¿no? Eh, pero podemos empezar. Acá en la primera carátula tenemos a Nietzsche como un hombre joven y a Joyce también en una posición muy similar, con un bigote, los dos con los lentes así muy similares al principio de sus carreras literarias. Y el propósito de la charla y del trabajo que escribí era explorar cómo la epifanía figura en el retrato del artista adolescente y cómo la epifanía, las epifanías que le llegan a Stephen Dedalus en esta novela, representan algo de lo apolíneo y lo dionisíaco. Son estos dos conceptos que guían también a la primera obra de Nietzsche. Entonces ya tenemos un paralelismo entre primeras obras, ¿no? Debut literario de dos autores y también una relación entre sus ideas. No sabemos si Joyce leyó eh, este libro, El origen de la tragedia, antes o después de escribir el retrato del artista adolescente, pero analizándolo y analizando la- el desarrollo de estas epifanías en la novela, podemos encontrar algunas relaciones entre estos dos conceptos mayores de lo apolíneo y lo dionisíaco. Aclaro como un disclaimer antes de seguir que yo no soy un eh, académico muy desarrollado en este tema, pero espero que la presentación sea interesante, ¿no? Al menos desde el análisis que hay, ¿no? Bueno, primero tenemos, para hablar de la epifanía, que es como el concepto que va a guiar toda la presentación, tenemos que entender bien qué es la epifanía. Esto, para gente que está en este grupo, entiendo que ya debe ser un concepto que se maneja, pero podemos repasarlo, o al menos lo que yo entiendo por epifanía en mi trabajo. En un glosario de términos literarios tenemos una definición que es el sentido de un resplandor repentino y una revelación que ocurre al percibir un objeto común.
En el borrador del retrato del artista adolescente, Joyce eh, escribe, por epifanía, él, o sea, Stephen, entendía una repentina manifestación espiritual, ya sea en la vulgaridad de las palabras o de los gestos, o en un momento memorable de la propia mente. Y bueno, la definición de la RAE, ¿no? Ya tenemos algo más etimológico, que es del griego epifaneia, una manifestación, aparición o revelación. Bueno, ya sabemos que la epifanía está cargada de un significado religioso. Hay un momento donde se revela algo o algo aparece por encima de la superficie de las cosas, ¿no? Phanos es como la superficie. Hoy en griego moderno, si uno va al supermercado, encuentra alguna jabón para limpiar y se limpia todas las superficies y la palabra griega de superficie es epifanía, epifanía, ¿no? Entonces es como que algo que aparece por encima de la superficie o algo que se revela o que se hace patente de algún modo. Y ya sabemos que Joyce, esto es un tema que va a aparecer mucho en Joyce y en libros posteriores, en Ulises también. Y es un recurso literario o un modo literario que, que va a figurar bastante en toda la obra de Joyce. Em, entonces hay una repentina donde se manifiesta un objeto o algo que uno ve, aparece tal cual como es, o como siempre va a ser, o como siempre fue. Y en parte la función del arte entenderíamos que para Joyce es expresar estas epifanías o ponerlas por escrito, representarlas de algún modo. Y la tesis de este trabajo que había hecho es esa, que la epifanía representa una unión de dos conceptos que son lo apolíneo y lo dionisíaco, según Nietzsche, ¿no? Una parte, la novela misma, el retrato del artista adolescente, Joyce, ni ningún personaje de la novela, dice la palabra epifanía. Entonces, hay muchos momentos donde se nos aparece algo que podríamos definir como epifanía, pero no está dicho con todas las palabras. Sí hay una disquisición en la novela misma, del retrato del artista adolescente, sobre estética, que también nos va a ayudar a guiar un poco qué es lo que está pasando o cuál es la diferencia entre lo que dice Stephen Dedalus o su visión de Stephen Dedalus de la estética y las epifanías mismas que se le aparecen, ¿no? Pero después vamos a hablar de eso. Bueno, acá está el problema de la epifanía y de la visión estética, ¿no? Porque la novela El retrato del artista adolescente es en parte una novela de formación, es muchas cosas. En parte una novela de formación y en parte como un tratado de estética, porque Stephen Dedalus en muchos momentos se pone a discutir con sus amigos, con sus compañeros, qué es la belleza, cómo figura, cómo aparece la belleza, y usa muchos conceptos de los jesuitas, de su educación jesuita, del tomismo, em, que es claridad, radiance, clarity y una más. Son como tres conceptos que unen la belleza y que la representan. Y son conceptos muy luminosos, muy claros, muy lógicos, ¿no? De la filosofía tomista. Y uno de los problemas o de las preguntas que surgen en este trabajo es ¿por qué debería el lector aceptar una serie tan clara y académica de propuestas, requisitos para la belleza como los plantea Stephen Dedalus, cuando en la acción misma de la novela, las epifanías mismas, los momentos donde se manifiesta esta belleza o esta trascendencia, eh, no tienen lugar en un resplandor desapegado, sino que ocurren a veces en momentos terribles para el protagonista. Hay momentos de angustia, tensión emocional, extrañamiento. Entonces, la idea es que las epifanías, cuando son representadas, no ocurren en este estado de alejamiento emocional, de desapego emocional, que es algo que sabemos que Joyce le preocupa mucho esto, de estar desapegado emocionalmente del objeto estético. Sin embargo, eso no va a ser posible en la novela. ¿Se me escucha bien? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, perfecto, se escucha muy bien, muy interesante. me alegro. Bueno, ahora para entender
¿Cuál es por qué estoy hablando de esta epifanía y por qué estoy presentando esta diferencia entre lo que define Stephen Dedalus en la novela como lo bello y la belleza, o su teoría de la estética, y cómo aparece la epifanía en la novela según la vemos? Tendremos que entender esta diferencia entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Es un concepto muy trabajado en la literatura, en el estudio del arte, que se hizo famoso con este primer libro de Nietzsche, que es El nacimiento de la tragedia. Y su subtítulo es, como muchas veces no anotamos los subtítulos, ¿no? De la misma forma que el subtítulo añade mucha información. Si uno lee Frankenstein, el subtítulo es El moderno Prometeo. Bueno, ahí hay mucha información. El nacimiento de la tragedia también tiene un subtítulo que es El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música, o fuera del espíritu de la música, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la tragedia de la música? O el lirismo, podríamos extenderlo, la lírica. Y súper resumido, lo que plantea Nietzsche en este libro es que todo arte está, en todo arte están en tensión estos dos conceptos, que es lo apolíneo y lo dionisíaco. Acá hay una cita del principio del libro, no puedo leer. Habremos ganado mucho para la ciencia estética cuando comprendamos no solo con discernimiento lógico, sino con inmediata certeza de visión, que el desarrollo continuo del arte está atado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco. De igual manera que la procreación lo está con la dualidad de los sexos, en perpetua lucha y solo periódica y momentánea reconciliación. Es interesante porque acá Nietzsche está incluyendo eh, lo que muy resumidamente, que la ciencia estética, el pensamiento estético, tiene este discernimiento lógico, ¿no? Que es el que vemos tan maravillosamente figurar a Stephen Dedalus en su libro, en la novela bueno, es casi algo autobiográfico, ¿no? Podríamos decir que Stephen Dedalus es como un alter ego de Joyce, pero lo que vemos hablar a Stephen Dedalus del discernimiento lógico para pensar en la estética, estas preguntas que hace al final del libro, que describe como unas preguntas, la Mona Lisa es trágica o cómica, todas esas cosas, y razonar lógicamente cómo es esto según Santo Tomás, eso está perfecto, pero lo apolíneo y lo dionisíaco también son parte del pensamiento estético, que es una lucha entre dos fuerzas o dos conceptos. Y entendemos que lo apolíneo es el mundo de la claridad, la ley, eh, los sueños, dice Nietzsche por un lado, todo lo que es transparente, bello, lo que en arte podríamos llamar el aspecto formal de una obra, la métrica, la composición, ¿no? La línea recta. Y para Dionisio, o Dionisio, lo primitivo, lo natural, la sensualidad y la crueldad, dice Nietzsche, el desorden, contrapuesto a los sueños en Apolo, la embriaguez, y la música este estado de duerme vela, el ensueño, el inconsciente, podemos decir, ¿no? En última instancia. Entonces hay una tensión entre lo formal y, como diríamos, resumiéndolo o traspolándolo a lo estético, el contenido y la forma sería, ¿no? Lo dionisíaco es la experiencia, la crudeza de la experiencia, que debe ser transformada por lo apolíneo para que haya arte. Porque si tenemos solamente experiencia por un lado y solamente forma por el otro, no hay obra. La obra es como una unión de estas dos cosas, ¿no? Muy simplificado lo que dice Nietzsche, porque es todo un libro, El nacimiento de la tragedia, ¿no? Pero estos conceptos van a servir para pensar en las epifanías en el libro del retrato del artista adolescente. Bueno, cuando di la presentación en persona en la universidad, tenía esta división en capítulos o momentos de la presentación, donde, basándome en el texto que escribí, tenemos la infancia y el mundo de Apolo, como aparece en los primeros momentos de la novela. Sabemos que el retrato del artista adolescente va siguiendo a Stephen Dedalus desde su infancia, y vamos viendo todo su desarrollo personal y cognitivo. Incluso eso se ve reflejado en el lenguaje. Hay un lenguaje muy simple, muy infantil al principio del libro,
Eh, y esto va evolucionando hasta que al final de la novela Stephen Dedalus ya es un adulto y debe irse de Irlanda. O quiere irse de Irlanda. Y bueno, después al Ulises lo encontramos, parece que no se movió mucho del lugar. Este, entonces, en un primer momento vamos a ver cómo lo apolíneo figura en las primeras epifanías o en las primeras formas de epifanía que tiene Stephen Dedalus, cómo figura, irrumpe en la adolescencia y en la temprana juventud de Stephen Dedalus lo dionisíaco, em, y luego cómo hay un momento de epifanía muy intensa donde se constituye la obra de arte, donde se unen lo apolíneo y lo dionisíaco de estas epifanías que nunca son representadas por el protagonista artísticamente hasta el final de la novela, donde hay un momento importante donde él se inspira y escribe un poema. Y en la lectura del texto que escribí, eso es como una unión, digamos, o una reconciliación. Porque uno dice, bueno, un artista adolescente, ¿cuándo está haciendo arte en el libro? No lo vemos hacer mucho arte, ¿no? A Stephen Dedalus en todo el libro. Entonces era como un trabajo buscar, bueno, ¿cuándo está haciendo una obra? ¿No? Que se habla mucho de arte, pero no lo vemos escribir un poema hasta el final de la novela. Bueno, en los capítulos, bueno, y estos temas dividen las distintas partes o capítulos de Retrato del Artista Adolescente, ¿no? Son 5 capítulos, tiene el libro, em, y desde los primeros dos, avanzando hasta la adolescencia, y luego el último, que es como un capítulo escrito como un diario, ¿no? Eh, quizás referenciando esa gran novela de formación que es Werther, ¿no? Que quizás, no lo sé, pero está escrito como un diario, ese último capítulo maravilloso capítulo del retrato del artista adolescente. Bueno, en los capítulos uno y 2 hay una serie de pre-epifanías o momentos de observación. La novela arranca, ya sabemos, con una fábula que le está contando el padre a Stephen Dedalus y él lo ve y dice, su cara es peluda, entonces ve de una forma extraña el rostro de su padre, que tiene una barba, no entiende bien qué es. Todo el mundo sensorial de la infancia, eso es como una gran epifanía o un mundo epifánico donde todo es extraño, ¿no? Y el lector también está como en una atmósfera de extrañamiento porque no se entiende bien qué es lo que está pasando. Y hay una serie de observaciones así poco convencionales sobre el mundo sensorial del joven Stephen Dedalus. Pero para organizar las ideas hay una epifanía, clara epifanía, al menos en mi lectura, que ocurre cuando Stephen Dedalus actúa en una obra de Pentecostés, ¿no? Creo que en inglés en la novela se llama Whitsuntide o algo así, el momento de esta obra, entre el capítulo primero y el segundo. Y Stephen Dedalus actúa en una obra de teatro y se siente avergonzado por su vanidad, ¿no? Y por los halagos de sus amigos y de su familia. Entonces, en un momento muy extraño, se escapa del teatro, del lugar lleno de gente, em, y tiene una especie de visión o de intuición que dice, orgullo, esperanza y deseo, como hierbas pisoteadas en su corazón, elevaban humaredas de un incienso enloquecedor, que el cual una cortina cegaba las luces de su espíritu. Esta traducción no me acuerdo el nombre del traductor, está al final en las referencias, pero vemos entonces una epifanía donde él ve la vanidad suya, em, su esperanza, su orgullo, todas estas emociones mezcladas como que se queman en un incienso, ¿no? Un incienso enloquecedor que le ciega las luces del espíritu. Ya tenemos un montón de cosas en esta epifanía y según lo que escribí, tenemos la imagen de la liturgia, que es algo que está muy a la mano del niño Stephen Dedalus, ¿no? Él probablemente va todo el tiempo a misa, ve la liturgia, ve el incienso, ¿no? Todas estas cosas.
Pero el incienso no es un incienso tranquilo, es un incienso enloquecedor, ¿no? Es un incienso que lo pone en un estado de confusión. Y acá, bueno, una metáfora extendida subraya la ambigüedad entre la liturgia y el incienso dionisíaco, ¿no? Tenemos en la antigüedad clásica los rituales de los misterios, el incienso como una forma de causar una confusión, de acceder a la divinidad, ¿no? Em, que, bueno, todas las tradiciones griegas del incienso y esto se adaptan eventualmente y se transforman en parte de los rituales católicos. Pero el incienso quemado en el corazón es contemplado en el ojo en una especie de visión apolínea. ¿Por qué digo visión apolínea? Porque hay una gran confusión, pero toda esta confusión está organizada eh, con una oración muy hermosa y claramente en la conciencia. Entonces esto es lo que Stephen Dedalus está entendiendo o está se está confundiendo con todo este humo y este incienso de su orgullo, estas emociones discordantes, pero él tiene como en su mente puede razonarlas o verlas o de alguna forma entender lo que le está ocurriendo. Entonces, esta es un primer momento donde tenemos la tensión entre lo dionisíaco, que es la confusión, la inconsciencia, las emociones intensas, las emociones eh, que producen la epifanía, y lo apolíneo, que es digamos, volviendo a esto de T.S. Eliot, sería como el correlato objetivo, digamos, los objetos mismos o los temas mismos que figuran esta epifanía, ¿no? Las hierbas pisoteadas en el corazón, toda esta metáfora que él está usando en su imaginación para entender lo que le está pasando. Lo único es que esto es una intuición del niño, porque es un niño Stephen Dedalus, ¿no? Bueno, cuando seguimos leyendo la novela, llegamos a la adolescencia de Stephen Dedalus. em, y acá Stephen Dedalus sabemos que empieza a destacar en la escuela, a tener una actividad intelectual bastante fuerte. Y también es llamado por el mundo, digamos, por el mundo bajo de Dublín, ¿no? Parece que pasea mucho por eh, los distritos más pobres, con más prostitución, eh, le gusta la noche, digamos, y todo este mundo que después, cuando llegamos al Ulises, va a ser descrito con mucha claridad en ese capítulo que está escrito como una obra de teatro, ¿no? Que creo que se llama Night Town, ¿no? Como la ciudad nocturna o el mundo nocturno. Y eso ya aparece un poco anunciado, ¿no? En sus, su- los primeros pecados, digamos, de juventud de Stephen Dedalus, em, que sería dentro de las epifanías, o su primer encuentro con una prostituta, ¿no? Hay un momento muy importante en la novela donde se encuentra con una prostituta y está descrito bastante detalle todo eso. Sería el arranque de lo dionisíaco, ¿no? Del mundo de la noche, del mundo irracional, del mundo eh, que rechaza la tradición católica, que rechazan las instituciones a las que él también eh, se siente unido, se siente atado, ya que es monaguillo, le ofrecen ser monaguillo y está ahí en una posición de decidir o no. Entonces hay una tensión entre la ley, el mundo socialmente aceptable y el mundo más oscuro, dionisíaco. Y bueno, una serie de epifanías puntean esta tensión y estas visiones en el tercer capítulo, donde tiene su primer encuentro con una prostituta y también tiene descolla en la escuela, ¿no? Se presenta ya como un intelectual desde la adolescencia. Bueno, y acá está una foto de que sería el distrito más de Nighttown, ¿no? A la izquierda en Dublín, y a la derecha tenemos una foto de Joyce, el joven Joyce, que podemos imaginarlo como Stephen Dedalus. No sé si lo ven dónde está Joyce, pero tenemos este árbol y él está a la izquierda.
parado entre dos hombres. Ahí está el joven James Joyce. Em, no quiero ahondar mucho en cada epifanía particular, después puedo mandar el trabajo, pero esta es como ir entendiendo cómo estos dos conceptos de lo apolíneo y lo dionisíaco se ponen en tensión en este momento de la novela. Y hay un punto de quiebre donde Stephen Dedalus va a un retiro espiritual, como ya sabrán, y el cura que está ahí da unos discursos muy virulentos, muy terribles, donde los hace a los chicos imaginarse el infierno y los castigos del infierno. Y esto le produce terror a Stephen Dedalus y él decide, después de una epifanía que ahora voy a tratar un poco, decide confesarse y volverse el mejor católico o el mejor jesuita posible, ¿no? Y bueno, luego de este discurso terrible que tienen en un retiro espiritual, donde les describen los pecados, los horrores del infierno, la tortura del infierno, todas estas cosas, eh, hay una epifanía, un momento de revelación donde casi dormido, soñando, imaginando, Stephen Dedalus imagina una especie de llano que está lleno de demonios. Y acá está la descripción, dice lo que él ve: seres cabrunos con cara humana, frente cornuda y barba rala de un color gris como el caucho. La perversidad del mal les brillaba en la mirada dura mientras se movían acá, allá, arrastrando en pos de sí la larga cola. Bueno, esta descripción es muy característica de un diablo, de un demonio, pero también de este ser que es típico de la mitología griega, que es un sátiro, ¿no? Seres cabrunos con cara humana, eh, con una cola, ¿no? Que se van eh, arrastrando esta cola, ¿no? Es una visión muy rara y muy fea, y esta es como una pesadilla que lo atrapa a Stephen Dedalus y ahí decide confesarse y se asusta. Em, Y ahora lo interesante es que esta figura del sátiro, ¿no? Como un diablo, es típica del mundo en la Epifanía de lo apolíneo, porque el sátiro, ya sabemos, Pan, en los mitos griegos es el- la figura más clara del mundo de Dionisio, son los compañeros de Dionisio, por así decirlo, los sátiros. Solo que para el imaginario cristiano, esta figura de Pan se transforma inevitablemente en el demonio, ¿no? Es el hombre cabra. Eh, y nótese lo desagradable y lo vulgar de estas figuras, ¿no? Tienen un color gris, tienen una mirada dura, ¿no? Y acá también podemos ver que está un poco inspirada la descripción de estos seres en lo que sería el Satán que describe Dante en el infierno, ¿no? Que es un ser bastante burdo, como un idiota llorando, un ser totalmente patético, ¿no? Y también los sátiros pasan del mundo dionisíaco, donde son seres vitales, seres viriles, eh, musicales, llenos de energía, en esta imaginación cristiana se transforman en el diablo y en el patetismo del diablo, ¿no? Se invierten o quedan transformados de esta forma. Entonces, esta es una epifanía donde está lo dionisíaco, pero transformado por el arrepentimiento, ¿no? Algo que en otro lado o en otra tradición sería exultante vida e intensidad, es ya algo eh, a lo que no se puede acceder, digamos, ¿no? Que es el pecado castigado, digamos, o todo el mundo dionisíaco de la sexualidad, de los excesos, todo esto a lo que se enfrenta Stephen Dedalus, que en su imaginación tiene que ser frenado de algún modo, ¿no? Esto también es típico de esta dualidad, que el cristianismo necesita separar algunas figuras. Por ejemplo, hay una división en el mundo anglo-germánico de Papá Noel o Santa Claus y Krampus, ¿no? Que es como este ser demoníaco, que es como el anti-Papá Noel.
que tiene unos cuernos. Es lo mismo que Pan, es el hombre cabra o el hombre sátiro que para la imaginación cristiana eh, es parte de una festividad en Navidad, pero para la imaginación cristiana tiene que transformarse en en la anti-Navidad, ¿no? Una cosa así. Pero es más típico de países germánicos, esto seguro que Joyce lo habrá conocido. Bueno, luego de esta gran epifanía que lo impresiona tanto a Stephen Dedalus, él renuncia totalmente a sus pecados, a sus formas mundanas de manejarse por la vida. Y tenemos un capítulo 4, un extenso capítulo 4, donde ahí vemos la teoría estética de Stephen Dedalus, donde él presenta su teoría estética a uno de sus amigos. Están eh, en la universidad o a punto de entrar a la universidad. Y en todo este momento de duda, ya en la fines de la adolescencia, la temprana adultez, casi al final de la novela, hay una gran epifanía que ya reconocemos que es como la epifanía del retrato del artista adolescente, donde Stephen Dedalus va caminando por la playa y se encuentra con una muchacha, eh, y la belleza de esa muchacha, la extrañeza, la belleza de esa muchacha lo cautiva y lo hace comprender que su destino en la vida es ser un artista. Su llamado, ahí su vocación figura claramente a través de esta epifanía. Em, bueno, el capítulo, este momento en la playa, em, abre con Stephen Dedalus junto a sus amigos, van charlando, van divirtiéndose por la playa y él se aleja, se aparta del grupo y caminando solo se encuentra con esta muchacha y hay una larga descripción de lo que él ve y él ve un rostro muy bello, sin expresión y un cuerpo que parece el cuerpo de un pájaro. Entonces él dice que es como como que los flecos de su ropa tienen como la forma de un pájaro, ¿no? Y es muy extraño esto porque hay como una especie de transformación en esta epifanía, donde es como una especie de niña pájaro, una mujer pájaro. Es muy extraño lo que ocurre. Y con su imaginación él ya está poéticamente creando algo, ¿no? Uno podría conectar la unión de lo apolíneo y lo dionisíaco acá con cómo lo apolíneo o el mundo apolíneo tiene que ver con la transformación, todo lo que en los mitos griegos tratan las metamorfosis, las transformaciones del cuerpo. El retrato del artista adolescente arranca con una cita algunas ediciones arranca con una cita de la Metamorfosis de Ovidio. Y hay como una metamorfosis ahí ocurriendo en esta epifanía que le cambia la vida, ¿no? A Stephen Dedalus. Y el lector entiende la belleza de esta mujer, pero no, es como que en la descripción no se puede acceder del todo a lo que el propio Stephen Dedalus está accediendo. Y eso es la propia epifanía. Em, Después de este momento, donde llega su llamado de artista, tenemos que ver alguna obra de arte, porque hasta ahora Stephen Dedalus en toda la novela escribió algunos versos, hizo algunas cosas, pero no lo vimos sentir y entender el mundo como un artista, pero no lo vimos crear arte. Y una mañana se despierta poco después de esta revelación y compone un poema. Y voy a leer esta sección que tengo acá. Hasta ahora hemos observado lo apolíneo y lo dionisíaco como fuerzas en conflicto en las epifanías, pero como Nietzsche observó, estos dos deben estar acoplados con el arte de la música para ser efectivos y no mutuamente excluyentes. Este es especialmente el caso en el retrato del artista adolescente, en la última epifanía de inspiración poética de Stephen y el poema resultante, ¿No estás cansada de ardiente afán? Bueno, este título es el título de la traducción al español que estuve consultando por el trabajo. Creo que en inglés es Art thou not weary of ardent ways? Algo así. Que se lo piensan dedicárselo a una amiga que era como una especie de amor de él, que nunca se animó a confesar su amor,
tensión ahí con una especie de amiga, noviecita de la infancia, ¿no? Podemos leer este poema para ver cómo aparece lo apolíneo y lo dionisíaco acá, ¿no? Lo leo en inglés y después en español. Hay todo un proceso donde Stephen Dedalus va alcanzando este poema que es muy lindo en la novela, donde vemos el proceso creativo. Nunca se describió, creo, también en una novela, cómo un poeta escribe un poema, ¿no? Que es un momento muy misterioso y muy extraño. Está descrito fantásticamente en este libro. Y línea por línea, como párrafo a párrafo, él va llegando a construir los versos. Pero el poema en completo es así. Our broken cries and mournful lays rise in one Eucharistic hymn. Are you not weary of ardent ways? While sacrificing hands upraise, the chalice flowing to the brim, tell no more of enchanted days. Nuestros gritos y layes cantarán eucarísticamente la canción. No estás cansada de ese ardiente afán, mientras las manos levantando están el desbordante cáliz de pasión, no me evoques encantos que se van. Bueno, en este poema tenemos ya algo que nos remite a esta primera epifanía que analizamos al principio de la Eucaristía y y de los inciensos, del ritual, ¿no? De la misa. Em, pero esto está mezclado con una pasión, ¿no? Entonces, la pasión del amor está confundida con con un himno eucarístico o un himno religioso, ¿no? La pasión como una devoción. Eh, y el amante una y otra vez le reclama a esta amada en el poema, no estás cansada de estos modos ardientes, de estas formas tan este, excesivas, digamos, de manejarte. No sabemos de qué le está hablando, ¿no? Pero no estás cansada de ese ardiente afán. Eh, en algún momento, en alguna forma, pidiéndole que frene un poco su amor o su crueldad, ¿no? Pero lo importante es que tenemos el amor y la pasión en el poema descritos con este vocabulario del ritual y de la Eucaristía. Y luego, while sacrificing hands upraise, las manos del sacrificio, en la traducción no está, que es una palabra muy importante, sacrificing hands upraise, hay un vocabulario no solo de ritual, sino de sacrificio en un sentido más primitivo. Eh, levantan el cáliz desbordante hasta el tope, ¿no? Flowing to the brim. Entonces, una visión que es claramente dionisíaca, de sacrificio, de quizás derramamiento de sangre, del amor como una entrega, como una pasión sacrificial, se transforma formalmente en el poema, con los versos, con el metro, en una exploración más apolínea o más clara de este amor, ¿no? Entonces, acá es un momento clave de la novela porque esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, el mundo del inconsciente, de la profundidad, de la irracionalidad, se une a el mundo formal, el poema mismo, y la forma de expresar eh, toda esta experiencia discordante, ¿no? Upa. Bueno, hay muchos temas en el texto que escribí, pero la idea de la presentación es básicamente eh, cómo toda esta dualidad entre lo apolíneo y lo dionisíaco figura en la novela y llega a este punto cúlmine en, en la composición de este poema. Y bueno, luego en esa coda o ese momento final que está escrito como un diario, eh, ya la visión terminó, por así decir, o Stephen Dedalus está listo para irse de Irlanda. Y dice todo aquello de viejo padre, viejo artífice, refiriéndose a Dédalo. Eh, a mí me pareció interesante tratar
estos conceptos, lo apolíneo y lo dionisíaco y todo el mundo de Nietzsche en la novela, porque es una novela que tiene la tensión entre el catolicismo, la tradición en Irlanda y un montón de temas que son eh, claramente paganos, ¿no? La antigüedad clásica, todo el tema con el nombre este Dédalus, em, eh, la tensión del amor a la familia y el amor a- el amor de las mujeres, ¿no? El amor fuera de la casa. Entonces hay una serie de tensiones que marcan esta novela que a mí me pareció eh, pertinente analizarlo usando estas categorías del origen de la tragedia. Bueno, eso es básicamente la idea del trabajo. No sé, podemos charlar, podemos hacer preguntas. Acá están las citas. Y. No está bueno, no me acuerdo el nombre del traductor en español que usé, pero lo puedo sumar después a la presentación. Un traductor mexicano creo que es. No sé. Muchas gracias, Iván. Muy interesante. Para mí, totalmente novedoso. No, no lo había, no conocía los conceptos y la verdad que me resultaron súper interesantes. Sí, te Me quería alegro. preguntar, Iván, en el último capítulo del retrato, toda esa idea de que del rechazo contra la familia, contra el país y contra la religión, ¿no? Y sobre todo también el principio de non serviam, no serviré, no serviré. ¿Cómo lo ubicás dentro de todo este contexto? Sí, yo usé este libro de Nietzsche donde describe la tensión entre dos conceptos, ¿no? Que definen al arte o a la tragedia específicamente para Nietzsche. Pero yo creo que esto da para otro trabajo más Mm, porque después los conceptos fundantes o más centrales de Nietzsche son los más conocidos, que es su rechazo del cristianismo y del judeocristianismo, que los explora más en la genealogía de la moral, ¿no? Y todos estos conceptos de la moral de masas o la moral de grupos. Esto es algo que claramente lo inspiró a Joyce y yo creo que es la razón por la cual Joyce lo cita en momentos a Nietzsche, al menos de forma ujú, sutil o en forma indirecta, porque yo creo que muchos conceptos que aparecen, esto de non serviam o non serviam, creo que aparece en el Ulises, ¿no? Esto de la frase non sí. serviam. Em, es algo que lo inspira no solo a Joyce, sino a Stephen Dedalus, claramente. Yo creo que el llamado del arte es el llamado que lo lleva a exiliarse, no solo al propio Joyce, si queremos entrar en lo biográfico, sino al personaje de Stephen Dedalus, em, porque el arte según esto de lo apolíneo y lo dionisíaco, requiere de las dos cosas. Entonces, para el mundo de la iglesia, de la casa, de la tradición, solo puede ocurrir lo apolíneo, ¿no? Solo puede ocurrir la claridad, la ley, Hermoso. el orden. Y el arte necesita de las dos cosas, necesita de una experiencia que es esa gran búsqueda, esa gran aventura de salir de la casa y usar la experiencia para sumarla con la educación y la formación, ¿no? Entonces me parece que ahí vendría lo de non serviam, que es como que Ujú, es imposible, no puedes tener dos maestros, ¿no? Como dice la Biblia, todo eso. Es imposible eh, servir a las dos cosas, ¿no? Es como que la idea es la unión de, ujú. de lo formal y Sí. de la experiencia. Y la experiencia no va, no va con las expectativas de la casa o las expectativas que le ofrecen ser monaguillo y le ofrecen un puesto en la jerarquía de la iglesia. Sí, que en un momento él juega con esa idea, ¿no? De
estudiar teología, de ordenarse como eclesiástico, ¿no? Vos también mencionaste el perdón, el sentimiento de culpa y el remordimiento. Y hay una frase que se repite en el retrato que es pull out his eyes, arránquenle los ojos, ¿no? Que también es una imagen muy fuerte, que después se vuelve a repetir en el Ulises también, ¿no? Eh, Mm, está permanente esta idea del remordimiento, de, de la culpa sí, en el que retrato, también como ¿no? muchas imágenes de Joyce juntan lo clásico, la antigüedad clásica y el catolicismo, porque está también Totalmente, está la culpa, pero también está clarísimamente el tema de Edipo ahí, ¿no? Que se totalmente. arranca los ojos y todo. Mm, es, La primera gran culpa de la antigüedad clásica es la de Edipo, ¿no? Se arranca los ujú, ojos. Entonces sí, ahí claramente, justamente esto es el tema de lo apolíneo y lo dionisíaco, que en realidad lo apolíneo es como el mundo, em, eh, en la imaginación moderna, lo dionisíaco es la antigüedad, o en la imaginación ujú, cristiana, lo dionisíaco es lo que está por fuera de la tradición, y lo apolíneo es la estructura de la tradición. Entonces tenemos esta unión una y otra vez de lo antiguo y lo cristiano, que también ujú, es un tema que me voy un poco del tema, pero también se suma a las lecturas de Joyce, que tiene mucho que ver con un poeta que seguramente Joyce estudió muchísimo, que es John Milton, ¿no? Tenemos ujú, claro, la sí, unión de la total. antigüedad El clásica paraíso con el perdido, cristianismo, claro, ¿no? sí, sí. Y el propio héroe Satán Mm, o Lucifer en el paraíso perdido, seguro que debió haber sido alguna forma de modelo con esto de non totalmente. serviam para todas las cosas que imagina Joyce. Esto Sí, no lo sí, estudié, sí. ahí Sí. estoy ya aventurando cosas, no sé. Sí, sí. Sí, pero hay muchas referencias a Milton. En el Ulises hay cantidad de referencias. Muy interesante, Iván, muchas gracias. A ver si alguien más tiene comentarios o Yo preguntas. pienso también que, bueno, Joyce era netamente nietzscheano, ¿no? Sobre Mm, todo que, bueno, uno de los principales enemigos de Nietzsche era Sócrates y los otros eran los cristianos, porque continuaban con esa dualidad alma-cuerpo y despreciaban el cuerpo. Y Nietzsche, al contrario, tiene en el Zaratustra un capítulo específico sobre los despreciadores del cuerpo, como que ataca a los sacerdotes, ataca a Sócrates o a Platón, que siempre mm, está la realidad en el más allá y no el acá. Y en Mm. toda la obra, en todo el Ulises está Nietzsche, porque le da mucha importancia al cuerpo. El otro día charlamos, o bueno, Marcelo Zavaloy comentaba capítulos donde, bueno, él va al baño, se limpia con el diario, capítulo donde existe el sexo, capítulo donde se piensa en un montón de cosas. Esa es la importancia que le daba a Nietzsche. El cuerpo existe y tiene esas relaciones. Por eso se pelea tanto con los sacerdotes, con los cristianos y con Sócrates o Platón, que creen en un mundo ideal y no en la realidad actual. Solo ese comentario, creo que Ulises es totalmente nichano. Está buenísimo lo que decís, Guillermo. Ahí creo que Guillermo veo el nombre, sí. Eh, Me parece tal cual. Yo, en este momento de mi vida, no estoy estudiando Ulises. En un momento lo leí bastante. em, y lo último que estuve estudiando fue esto, el retrato del artista adolescente, pero recuerdo que, o sea, el cuerpo es como el gran tema, ¿no? Es muy físico todo, la experiencia corporal con todas sus warts and all, como dicen en inglés, con los, con todas las impurezas es como algo que tiene que ser registrado, tiene que figurar en el Ulises. Y es algo también una preocupación muy de Nietzsche, sí. Yo puedo decir Da algo. para todo un Eh, capítulo de eso de Nietzsche y Sí, Ulises. sí, sí, sí. em, Hablando un poco de esto de lo dionisíaco y lo apolíneo, yo mucho de Joyce no sé, sí, gracias a ustedes estoy, pero es como que voy atrás yo siempre.
Pero me venía esto, ¿no? De cuando hablan, sí, de la obra de Joyce, esto de, sobre todo de la no aceptación de la Irlanda, está tan sometida por la Iglesia, ¿no? Y justamente el problema ahí se dio cuando, digo, en la antigüedad, las dos vertientes del carácter de la cultura griega era la moderación y el exceso, ¿sí? En las dos, en Apolo y Dionisos, pero que están juntas, ¿sí? No hay un o ahí, hay un y. El problema es cuando, ¿sí? Por medio de la ética moralista, se corta y hay que elegir. Y ahí está el problema, ahí fue el problema de la iglesia cuando obligó a elegir por el bien dejando de lado la otra parte, ¿sí? Porque las, todos tenemos las dos partes ahí buscando el equilibrio o no, ¿sí? Conviviendo. Y me venía esto, ¿no? Del gran problema de la separación del cuerpo como algo negativo y malo. Lo que vos sentís con el cuerpo es malo. Y esto, ¿no? El siempre ir por el I, ¿sí? El cuerpo y el alma, y por eso el arte, ¿no? El arte es como donde mejor se va a encontrar el equilibrio entre estas dos cosas que tensan y tiran en la persona, ¿no? Lo simbólico, el decir lo que hay que decir, pero que el concepto, con el concepto no alcanza. Muy, muy Sí, interesante. el Todo es cuerpo es la lucha, decía culpa. Nietzsche. Claro. Todo es lucha, decía Nietzsche. Sí, Mm. No, y sí, yo te decía, Andrea, que el cuerpo es la culpa, es este sentimiento de culpa que aparece en todos lados, ¿no? En sí. el retrato y en el Ulises. Mm, Que es el gran problema de la modernidad, ¿no? claro. O sea, le echan la culpa a Descartes y él lo marcó, ¿sí? Mm, Res extensa y res cogitans, las dos. mm, Es razón, pero es sentir, ¿sí? Y querer. ujú, ujú, Luego se va. Y la iglesia, digo, tuvo mucho que ver, ¿no? En ese mm, sentido. Que después fue totalmente. transformándose ella misma, la iglesia misma. No estamos, Mm, ahora no estamos hablando de esa iglesia, de ese momento, ¿no? Pero es muy, muy interesante el análisis, mm, Iván, muy bueno. Yo Bueno, que me no sé alegro mucho. nada, o sé muy poco de lo que escucho de ustedes, de Joyce, y gracias a Moni que me está llevando por ese camino. Gracias, está muy bueno esto de cuando lea, lo voy a leer por ahí. Yo ujú. me dedico a la filosofía y Ya, Ah, se en la qué notó, bueno. se notó, se notó. Sí, Muy muy bueno, muy bien. conciso lo que dijiste, Andrea. Me parece que resumió también como toda la idea de la charla con palabras mucho más justas, todo este problema filosófico que hay, ¿no? Mm, Eh, bueno, Borges decía, hay unas charlas de Borges donde habla de Joyce Sí. y muy injustamente Borges dice que Joyce no es un gran pensador, no es un tipo que se las piensa mucho, ¿no? Que como que Borges siempre enfatiza el aspecto puramente literario o estético de los libros de Joyce, pero hay un pensamiento profundo. Es un tipo que claramente había estudiado mucho de filosofía Joyce y estos problemas están en todos los libros. No solo esto de Nietzsche, sino también, eh, bueno, cosas que mencionaste de Descartes, o Descartes también. O sea, creo que es que Joyce está muy informado por temas filosóficos y es muy productivo leerlo con esta mirada. sí, y hoy no Igualmente, nombramos a Aristóteles, pero Bueno, también el tema es Aristóteles está en todos por lados. más que él niegue su formación, la formación jesuita de las escuelas Mm, jesuitas, claro, tal o sea, cual, no hay con qué darle, ¿no? Por más que después tengas una mala experiencia o no, no hay con qué darle tal a la cual. formación académica, ¿no? En ese sentido también, supongo que por ahí debe haber sido, ¿no? mm. Totalmente. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No?
¿no? No, Bueno, Iván, te súper agradecemos, muy interesante la hermoso. charla. Sí. Me encantó este punto de vista de Apolinio y Dioniso, que nunca lo había conectado yo con el retrato, pero muy, muy válida la propuesta. Moni, ¿querés vos ir cerrando? Sí, quería, gracias Iván, también Gracias. nuevamente súper interesante y tomé un montón de notas para investigar. Qué bueno, gracias. Eh, Quería decirles que bueno, Iván, vos estás en Mar del Plata, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pero mandamos por correo, no sé si lo recibieron, la propuesta de el sábado que se va a hacer en San Antonio de Areco y por primera vez, esto fue una iniciativa del Joyce del año pasado, ir a San Antonio de Areco a ver el ejemplar del Ulises que trajo Ricardo Guiraldes. El año pasado hubo una inundación muy severa que afectó todo el predio del Museo Gauchesco donde está el libro y nos impidió hacer durante todo el año, porque nos dijeron que tal vez a partir de diciembre del año pasado. Y este año, si Dios quiere, lo vamos a poder concretar, lo organizamos nosotros junto con la Asociación de Estudios Irlandeses, junto con la Embajada y obviamente con la gente del municipio de San Antonio de Areco. Así que bueno, están todos invitados. Lo único que se tiene que abonar es la comida que uno consuma. Se pensó en una alternativa bastante económica para el que quiera. Y bueno, vamos a mirar el ejemplar del Ulises que trajo Ricardo Guiraldes, escuchar a Silvia y a Guillermo hablar de Joyce y de Guiraldes. Después vamos a hacer una visita guiada al Museo Gauchesco, que es la casa donde vivía Guiraldes, de la mano de su sobrino nieto. Así que él nos va a guiar en el museo y después Eduardo Clancy, que es un arquitecto especialista en patrimonio, nos va a hacer también una visita guiada por la ciudad de San Antonio de Areco, que tiene una colonia, una fuerte inmigración irlandesa. Así que bueno, todos invitados, pueden vincularse a ver, algunos vamos con auto, el que vaya con auto y quiera ofrecerlo al que no pueda. La idea sería que podamos estar presentes la mayor parte de los que puedan, ¿no? Obviamente. Bueno, Así que bueno, Bueno, nos estamos viendo entonces los que pueden el sábado que viene y si no, el tercer sábado de julio para otra presentación. de María Claudia. Ujú, Claudia María va a estar Claudia. hablando también de The Dead, los Buenísimo, muertos, en julio. buenísimo, buenísimo. Así que un gusto haberlos tenido a todos hoy. Muchas gracias otra vez, Iván. Muchas Muchas gracias gracias. a Excelente lo Muchas ustedes. tuyo. gracias, Gracias, Iván. Iván. Muchas Un gracias. Muchas placer, gracias un a ustedes. Fue placer. muy, Hasta muy Muchas luego. interesante. gracias a todos. Gracias, Buenas nos vemos. tardes. Muchas